Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros siempre es un gusto tener la participación de los socios y creo que ahorita estamos en una coyuntura bastante importante. Me pongo ya el slide. Perfecto. Bueno, me presento. Me llamo José Luis Burnes. Soy el gerente del Trade and Investment Center en la Cámara Americana de Comercio. Y tengo una maestría en economía con concentración en estudios chinos de la Universidad de Pekín y me gradué en ciencia política de Dartmouth College. La agenda que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar primero del nuevo entorno geopolítico 2020, un poco de las tendencias que hemos visto al comenzar el año. Después vamos a platicar sobre las implicaciones para los negocios en México. Entonces vamos a tocar algunos de los puntos importantes que las empresas de AmCham tienen que considerar. Igual vamos a tocar después cuáles son las oportunidades que hay para los socios, qué es lo que AmCham está haciendo en este periodo, cómo AmCham te puede apoyar a navegar la coyuntura, qué hace particularmente el Trade and Investment Center y qué es lo que estamos haciendo actualmente para apoyar a los socios y para apoyar a muchas de las empresas americanas que ahorita están teniendo retos importantes y cuáles son los casos de éxito que hemos tenido en el Trade and Investment Center. Entonces, partimos del nuevo entorno geopolítico 2020. Lo que hemos visto en la Cámara es que el COVID-19 está acentuando muchas de las problemáticas que no se resolvieron del 2019, muchos de los retos que ya teníamos. Mira, más veo el chat. Bueno, muchos de los retos que ya teníamos se están viendo acentuados. Vemos más resistencia a la globalización, debilidades institucionales en México y crecimiento en el populismo global que está teniendo una reacción importante en la economía mexicana. Entonces vemos que se va a crecer la recesión económica en 2020. Empezaba con el nuevo entorno geopolítico. El primer tema, pues, que es el más importante, es el coronavirus. Y el orden multilateral. Entonces, en los últimos 3 años hemos visto que el orden multilateral que teníamos ha sufrido cambios importantes y estos cambios han sido potencializados por el coronavirus. Hemos visto en los últimos 3 años guerras comerciales, un crecimiento importante en las tendencias proteccionistas en muchos de los países, retos de coordinación sobre políticas de cambio climático, Brexit y la Unión Europea, los retos en el órgano de solución de disputas de la OMC, que actualmente sigue bloqueado sin poder operar. Entonces, hemos visto grandes retos que han atacado las instituciones y el sistema del multilateralismo al que estábamos acostumbrados. Y eso ha causado que muchos de los países, incluyendo Estados Unidos, hayan impulsado algunas políticas arancelarias y políticas de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Entonces, muchos de estos retos que ya teníamos, hemos visto que el coronavirus ha potencializado estas problemáticas y muchos de los gobiernos están retrayéndose para enfocarse a política local, ¿no? Y a las necesidades locales. El segundo es que muchas de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional actuales han determinado que estamos acercándonos a una recesión. México ya desde el año pasado estaba en una recesión técnica y lo que vemos en el primer trimestre del año es que nos estamos acercando, se va a acentuar esta recesión y vamos a tener duros golpes a la demanda global. Entonces, esto no solo va a impactar de manera negativa al desarrollo económico, al crecimiento económico del mundo, sino que también a la percepción de la globalización, que ya desde los últimos años ha tenido una percepción negativa. Y actualmente en AmCham estamos trabajando para entablar un diálogo productivo con todos los entes de gobierno en Estados Unidos y en México para minorar la crisis y la recesión que se viene.
El tercer punto es que el 3 de noviembre de este año va a haber elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales, que actualmente estamos en las elecciones primarias en Estados Unidos, y muchas de estas elecciones que se estaban teniendo a nivel local se han tenido que retrasar, algunas hasta después de junio, como finales de junio. Entonces vemos que esto es un tema importante, ya que la visión de los candidatos demócratas y la visión que se tiene de los demócratas y los republicanos pues, tiene implicaciones importantes para la relación bilateral y para México en temas como seguridad, migración, inclusive facilitación de comercio. Y estamos viendo que el siguiente año también es un año muy importante para la implementación del TEMEC. Entonces, para nosotros estamos monitoreando activamente cómo se desarrollan las elecciones en Estados Unidos para entablar un diálogo productivo con la representación de Estados Unidos. Entonces, el cuarto punto que vemos es que China está tomando un rol más protagónico, no solo en el comercio global, sino en el espacio geopolítico. Desde antes del COVID-19, China y Estados Unidos ya habían entrado a una guerra comercial, poniendo aranceles a productos específicos como electrodomésticos, paneles solares y acero. Y China actualmente está buscando volverse gigante, no solo en industrias específicas, sino en la mayor parte de las industrias globales. Entonces hemos visto una tendencia que China está tratando de localizar producción y poder localizar muchos de los insumos importantes que son parte de la cadena de valor, algunos en telecomunicaciones y otros productos que importan de Estados Unidos. Entonces están viendo que para reducir su riesgo y su exposición están tratando de localizar mucha de su producción. En el caso de Latinoamérica, después del 2008-2009, que fue la recesión importante que tuvimos, China fue una gran importante de Latinoamérica y hubo un crecimiento del 2008 a la fecha en el que muchos de los insumos y commodities que Latinoamérica tenía los exportó a China. Entonces, al día de hoy, China es el mayor socio comercial de muchos de los países de Latinoamérica. Entonces, vemos que China en los últimos 10, 15 años ha tomado un rol muy importante como socio comercial de Latinoamérica, pero inclusive para Norteamérica. O sea, al día de hoy México es el socio comercial más importante de Estados Unidos, pero China es el segundo. Igual China es nuestro segundo socio comercial más importante. Entonces vemos que China está tomando un rol muy importante para el comercio internacional y para el entorno geopolítico. El quinto tema en el nuevo entorno geopolítico es que vemos un incremento en los líderes populistas en el mundo. Hemos visto un incremento no solo en Europa, sino que también en Latinoamérica. Y eso tiene un impacto importante en las tendencias de comercio porque también incrementan el proteccionismo. Y como estamos viendo que ha habido retos importantes a la globalización, y presiones a la globalización, pues vemos también que el populismo en el mundo también es un riesgo importante que estamos viendo en cómo se está comportando los patrones de comercio y en las tendencias proteccionistas de los países. El sexto tema es la crisis democrática en Latinoamérica. Según Latinobarómetro, la insatisfacción con la democracia ha crecido del 51% al 71% entre el 2009 y el 2018. Y digo, teniendo el dedo en el renglón en los números de percepción de presidentes, vemos que una gran parte de los presidentes en Latinoamérica están teniendo números muy bajos. Vimos un incremento también importante en protestas sociales en cambios de presidentes en varios de en uno de los países de Latinoamérica. Entonces vemos que esta tendencia pues, es retadora no solo para las empresas que operan en México y en uno de los países de Latinoamérica, sino para la facilitación del comercio.
Entonces, seguimos teniendo igual, platicando con las otras AmChams en la región para entablar un diálogo productivo y ver las implicaciones que puede tener para no solo las empresas americanas, sino las empresas mexicanas que operan, que son socios de AmCham y operan en ella. Y el séptimo punto es la entrada en vigor del TEMEC. Este año entra en vigor el TEMEC, el cual representa no solo una oportunidad para las pymes mexicanas, sino también para fortalecer la relación bilateral y los números de comercio. Actualmente, como ya dije, somos el socio comercial principal de Estados Unidos y queremos que eso se mantenga y se fortalezca en los próximos años. La renegociación del TEMEC pues, dio un respiro a la certeza jurídica y para clarificar las reglas del juego en la que operan las empresas mexicanas y americanas. Pero aún faltan ciertos puntos. Entonces, aún falta la fecha final de entrada en vigor, que en teoría, para que fuera a entrar en vigor el 1 de junio, pues era importante que el día de hoy se dieran como se mandaran las cartas formalmente los demás países, Canadá y Estados Unidos, pero como eso no ha ocurrido, pues vemos que probablemente la entrada en vigor se va a retrasar también por el tema del COVID-19. Entonces, focalizando un poco más en el tema del coronavirus, hemos visto que México y Estados Unidos tuvieron ambos una reacción tarde a nivel federal con mensajes contradictorios. A principios de febrero pues veíamos que Estados Unidos mencionaba que probablemente no iba a ser una crisis tan fuerte, que no iba a ser necesario hacer una cuarentena. Igual vimos la misma reacción en México a principios de febrero y hemos visto a la fecha que la realidad es que el reto es mucho más grande de lo que se tenía previsto. Y vemos que a nivel federal, México y Estados Unidos están reaccionando al menos a este punto. Entonces, varias de las implicaciones es que al menos de lo que hemos visto y de las conversaciones que hemos tenido, vemos una reducción en flujos comerciales y programas en cadenas de valor. Al menos en el Trend Investment Center hemos tenido un incremento en solicitudes de proveeduría y de búsqueda de proveedores, algunas de las cuales pasaban por China, otros que pasaban por otros países, pero sí vemos un incremento importante en búsqueda de proveedores confiables en este periodo. Igual también en baja demanda. Entonces vemos que la reducción en flujos comerciales está teniendo un impacto importante no solo en las pymes, sino en empresas también grandes en México y en Estados Unidos. El tercer punto es que viajes en Estados Unidos, México, Europa y China, si no están cancelados completamente, han sido alterados. China a la fecha ya no permite que ningún extranjero entre al país. Y igual, pues viajes que no son esenciales entre México y Estados Unidos pues, han sido clausurados. De hecho, las citas de visas a Estados Unidos a la fecha están canceladas y la Embajada de Estados Unidos en México ha mandado una invitación para que los americanos regresen o en el caso de que se quieran quedar aquí, que sepan que probablemente va a ser en un tiempo aletargado. Y el quinto punto es que México y Estados Unidos actualmente los dos están enfocados a política local. Entonces, el día de ayer se declaró emergencia sanitaria de fuerza mayor, lo cual implica que hasta el 30 de abril se va a retrasar los números, las fechas que teníamos para regresar a la normalidad, lo cual pues AmCham sigue entablando un diálogo productivo con las autoridades para facilitar esto para las empresas, igual poder apoyar a las empresas en lo que podamos en este periodo retador. Ahora, para las implicaciones de los negocios, para negocios en México, pues primero, vemos que el coronavirus va a fortalecer las tendencias económicas y acentuar la recesión en el 2020. Como pueden ver, estos números fueron sacados directamente del INEGI. En el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado tuvimos
una contracción importante en el PIB, de 0.2 y 0.4. Entonces ya teníamos una tendencia negativa. Esto se va a acentuar en el primer y segundo trimestre del año, lo cual pues tiene implicaciones importantes para las empresas, que también es importante planear. El segundo es México. Es necesario que el gobierno federal defina un estímulo planeado para las empresas. Vemos que otros países ya sacaron su política de recuperación económica y México aún no ha sacado algo a nivel federal de forma oficial. Entonces, vemos que la recuperación, si este estímulo se tarda, pues puede ser más tardía y se puede alargar más que la de otros países. Vemos también una disminución importante en la oferta y la demanda global que afectará los ingresos de las empresas, no solo las de AmCham, sino muchas de las empresas que también operan de manera internacional pues se van a ver afectadas por los choques en la oferta y la demanda. El cuarto punto es que vemos que México es muy reactivo a lo que pasa en el exterior. Entonces, realmente no estamos insulados como creíamos de estos choques importantes a la oferta y la demanda y a los cambios geopolíticos. Entonces, consultado el día de hoy, en el FIX, vemos que el tipo de cambio, el FIX está en 24.13 de Banxico, y pueden ver la gráfica también sacada de la página directamente de Banxico, un incremento a partir de mediados de febrero y que se puede ver al día de hoy. Siguiente punto es que podemos esperar, si ya el año pasado veíamos retrasos en procesos de comercio exterior e inversión para solicitudes de IMEX, PROSEC, veíamos retrasos importantes. Pues ahora podemos esperar que se retrasen aún más de lo que se tenía previsto a principios del 2020 y finales del 2019. Entonces se pueden esperar retrasos en PROSEC, en nuevas solicitudes de PROSEC IMEX, igual de trámites con la ventana única de comercio exterior. Y como mencionaba, este año entra en vigor el TEMEC, aunque aún falta la fecha definitiva. Como les mencionaba, aún no se tiene la fecha definitiva de entrada en vigor, lo cual lo más probable es que se retrase por los temas del coronavirus. Pero vemos también que faltan las reglamentaciones uniformes, que también son críticas para industrias como la automotriz, y definir la lista de panelistas para resolución de controversias. Entonces, seguimos monitoreando y a todos nuestros socios los vamos a mantener informados de lo que sepamos sobre las implicaciones para sus empresas y del TEMEC. Pero igual, a la fecha todavía no tenemos fecha definitiva ni información sobre las reglamentaciones uniformes. La cancelación de proyectos sin debido proceso deja un mal precedente. La postura de AmCham en medios ha sido, AmCham ha sido bastante vocal y nuestra postura pues, ha estado en diferentes medios. Creemos que la certeza económica, la certeza jurídica para atracción de inversiones es importante, y la consulta de Constellation Brands pues, daña la reputación de México. Entonces, para nosotros es importante poder atraer inversiones que puedan impulsar el desarrollo económico de México, atraer inversiones estratégicas. Y vemos que esto es un reto importante que AmCham también está trabajando para fortalecer no solo el Estado de Derecho, sino asegurarnos de que más empresas pues, puedan llegar a México sin ningún problema. Algo que vemos también en términos de números, México es una opción sólida para invertir, pero la falta de coordinación de todos los agentes de promoción económica a nivel nacional y estrategia claramente definida crea barreras. Entonces, a nivel federal, vemos que hay una política de atracción de inversión que está empezando a tomar
digamos, a tomar las riendas, pero aún vemos que hay una falta de estrategia y de coordinación con todos los diferentes agentes de atracción de inversión y de promoción económica, lo cual es un reto importante para poder atraer inversión y representar a México en el exterior. Entonces, a través de AmCham también seguimos trabajando con los diferentes agentes de gobierno para asegurarnos de que pues todos podamos coordinarnos y trabajar en conjunto para pues, fortalecer las inversiones que entren al país. El año pasado, a finales de año y principios de este año, y de hecho es curioso porque originalmente esta ponencia no iba a tratar tanto de COVID-19. Como punto original de esta plática era no solo ver la coyuntura, sino cómo México podía aprovechar y tomar ventaja y fortalecer la relación comercial con Estados Unidos a través de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la implementación del TEMEC. Con el COVID, no solo se acentuaron muchas de esas problemáticas, sino que hemos visto que dependiendo de cómo sea la recuperación de México y las cadenas de valor, pues vamos a poder ver retos importantes para aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que ciertos productos se volvieron aún más atractivos de lo que ya eran, y también los temas de la implementación del TEMEC y los nuevos capítulos que se negociaron, que abre oportunidades igual para las pymes, el comercio electrónico y demás. Entonces, nosotros seguimos, en AmCham seguimos teniendo la postura de que el TEMEC y México es un aliado importante de Estados Unidos y que se ha abierto una ventana de oportunidad para que los socios y muchas de las empresas puedan fortalecer, no solo empresas americanas que pueden producir y tomar ventaja de la proveeduría de la cadena de valor mexicana, sino también para empresas mexicanas que puedan internacionalizarse y producir en Estados Unidos. Otro tema importante que vemos es las fuentes de financiamiento y apoyos chinos, que pueden ser también oportunidades para México en la coyuntura binacional. Creo que México puede tomar un rol importante en facilitar no solo, considerando que China es el segundo socio comercial de México y de Estados Unidos, pero también tenemos una posición geográfica bastante privilegiada estando entre Norteamérica y Latinoamérica y siendo un punto importante para las exportaciones del mundo. Entonces, creo que a nivel estratégico en México puede facilitar intercambios y atracción de inversión. Y creo que hay fuentes de financiamiento y apoyos, no solo de China, sino de otros países del mundo, que también México puede aprovechar. Entonces creo que es importante que para México tener una estrategia delimitada y pensar críticamente en las diferentes opciones de fuentes de financiamiento y de oportunidades de atracción de inversión y de desarrollo económico que pueda tener en los próximos meses, no solo para la recuperación de México después del COVID, sino también para asentarnos en los próximos 10, 15 años como una opción sólida para manufacturar y también como una base para exportar. El siguiente punto, hicimos una comparativa de los diferentes planes de estímulos fiscales. Entonces vemos que en Estados Unidos se negoció ya se aprobó un paquete de estímulo de $2 billones, que es más grande en la historia de Estados Unidos, el cual representa a nivel individual pagos directos de $1,200 para gente soltera, $2,400 para casados y $500 por niño menor de 17 años, bajo un threshold de cierta cantidad, no recuerdo exactamente el número, pero es alrededor de 75,000 o $99,000 al año, y que tengan número de seguro social. Igual, 500 miles de millones en préstamos e inversiones para empresas privadas, entre ellos la industria aeronáutica, que fue una de las más pegadas por el COVID, 117 miles de millones para hospitales, y se cancelan los pagos de deuda estudiantil y protecciones contra desalojos. En el caso de México, se abrió un grupo plural de trabajo en el Senado y las reuniones del Consejo de Salubridad General, que el día de ayer ya se declaró
de manera oficial como emergencia sanitaria de fuerza mayor. Y seguimos monitoreando también las implicaciones que eso va a tener para algunas de las empresas. Pero a la fecha no se ha publicado un estímulo a nivel federal. La política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se está evaluando un paquete, pero aún no tenemos ni una cifra oficial ni una fecha prevista. Seguimos trabajando para asegurarnos de que las empresas reciban los apoyos, particularmente las pymes. Pero vemos que los estados a nivel estatal y a nivel municipal han estado impulsando medidas de manera diferenciada. Por ejemplo, el caso de Ciudad de México, el caso de Nuevo León, pero no hay un benchmark generalizado. Lo que hemos visto es que finalmente los estados son los que están tomando la batuta en el impulso hacia las pymes y al desarrollo económico local, pero a nivel federal no hemos visto una política generalizada. Entonces, ¿qué oportunidades hay para socios en el corto plazo? Entonces, nosotros recomendamos, número uno, planear para disrupciones en los negocios y la baja demanda y los problemas con los proveedores. Creo que es importante ahorita ajustar también los presupuestos con las proyecciones de casos de coronavirus hasta volver a la normalidad. Creo que podemos utilizar no solo ver las proyecciones de cómo se han comportado los casos en otros países para hacer la proyección de al menos de los días en los que esto pueda tardarse, pero igual consultar con la Secretaría de Salud del país, o igual seguir en comunicación con AmCham para apoyarlos a conocer las implicaciones que pueda tener esto para las empresas. En tercero, nosotros en AmCham desde las últimas, desde principios de marzo, hemos estado publicando webinars constantes para dar contenido e información importante. Igual nosotros podemos facilitar ese contacto entre socios del mismo giro o diferentes giros para hacer un benchmark de las aplicaciones que esto pueda tener. Entonces nosotros queremos facilitar ese intercambio de información para asegurarnos de que todos puedan tomar las decisiones estratégicas que puedan reducir los riesgos en este periodo de incertidumbre. Y el cuarto, nosotros tenemos un equipo que estamos monitoreando el desarrollo y la implementación de los estímulos fiscales. Igual recomendamos que en sus empresas se dedique un equipo para monitorear el desarrollo y que igual, si quieren ponerse en contacto con nosotros, con todo gusto podemos también agendar alguna reunión para aterrizar algunos de los puntos importantes en los estímulos fiscales y las implicaciones de la emergencia sanitaria de fuerza mayor. A largo plazo, el primer punto es que creemos que es importante expandir sectores clave de proveeduría para empresas internacionales en México. Entonces, desde antes, y vuelvo a lo mismo, desde antes del COVID, ya teníamos algunas necesidades de proveeduría en el caso de Nuevo León, muy particulares, que creo que se acentúan igual con el COVID. Entonces, creo que es importante expandir sectores clave de proveeduría para muchas de las empresas de AmCham aquí en México. Profundizar la relación con Norteamérica. No se trata, y esto lo puse de manera bastante coloquial, pero creo que no se trata de cambiar el pastel, ¿no? Se trata de ampliarlo y creo que aún hay muchas oportunidades para empresas mexicanas para no solo exportar, igual expandirse a Estados Unidos. Y creo que el mercado americano no es un mercado monolítico. O sea, hemos visto también que cuando estamos hablando de Estados Unidos, pues no puedes comparar el mercado local de Texas al mercado de la región de Nueva Inglaterra, igual al mercado en estados como Oklahoma. Entonces, creo que es importante pues buscar profundizar la relación y tener una estrategia segmentada hacia ciudades específicas o estados específicos. Por ejemplo, pues Texas como economía sería una de las, creo que 12 más grandes del mundo. Entonces, creo que es importante, y AmCham está facilitando ese intercambio ahora más con la implementación del TEMEC para apoyar a las empresas que puedan hacer negocios de manera binacional. El tercero es que se abrió una oportunidad importante, no solo por el tema de
la guerra comercial y el COVID, sino la implementación del TEMEC también nos está cementando como una opción importante para las cadenas de valor, y creo que es importante poder atraer cierta proveeduría que depende de China o que pasa por China, que pueda abastecer también a muchos de los sectores importantes en México. Entonces creo que a nivel estratégico México se puede empezar a posicionar como esa opción confiable para atraer parte de la proveeduría que ahorita depende o pasa de alguna manera por China. El cuarto es que México busca, tenemos que desarrollar a México como el hub logístico de la región y optimizar costos para traslados en Norteamérica. Entonces hemos visto que el flete también de Estados Unidos a México es algo caro, y creo que hay una oportunidad importante para reducir costos a través de innovación o otro tipo de modelos de negocio. Quinto, a nivel AmCham también estamos apoyando a profesionalizar e institucionalizar proveedores locales. Entonces creo que las empresas internacionales que operan en México están buscando también proveedores institucionales, y eso es algo que también nosotros vemos como un área de oportunidad importante. Y el sexto es que hay empresas mexicanas, pymes mexicanas, algunas de la membresía, que están ya listas para internacionalizarse y que ya ven en Estados Unidos, que es importante también facilitar ese intercambio para que más empresas mexicanas también puedan operar en territorio americano. ¿Cómo te puede apoyar AmCham a navegar la coyuntura? El primero, como les mencionaba, es benchmark en sesiones de comités virtuales. Entonces, estamos organizando sesiones de comités. Igual nosotros podemos facilitar ese intercambio y esas conexiones entre socios. Y actualmente, pues, AmCham, queremos que consideren AmCham como un aliado en no solo la facilitación del comercio, sino también para apoyarlos con sus estrategias de negocios. El número 2 es networking de alto nivel. Tenemos contacto en los 3 niveles de gobierno, y nosotros queremos hacer, apoyarlos y ser ese intermediario también para facilitar ese intercambio de ideas y las posturas de los socios de la Cámara. El tercero es citas de negocio virtuales. Hemos apoyado también empresas que ahorita no solo están buscando proveedores, sino también clientes potenciales en México y en Estados Unidos. Entonces, AmCham facilita ese intercambio comercial en este periodo y lo podemos hacer de manera virtual. El cuarto es vinculación y desarrollo de proveedores. Entonces, tenemos un programa de desarrollo de proveedores a nivel Norteamérica para facilitar también la integración comercial y la búsqueda de proveedores en este periodo de choques en oferta y demanda. El quinto es desarrollo de clientes potenciales en México y en Estados Unidos. Tenemos un programa ya desarrollado de desarrollo de clientes en ambos, en México y en Estados Unidos. Y en este periodo también es importante como mencionar, ¿no?, que el desarrollo de clientes potenciales para los socios, si son además la identificación de clientes potenciales, no tiene ningún costo para socios a nivel nacional. El quinto punto es que ofrecemos asesoría de carácter general en comercio e inversión. Entonces tenemos contactos a nivel local en Estados Unidos y también en México para no solo facilitar la inversión y asegurarse que cumplan con todas las regulaciones y protocolos, sino que también contamos con inteligencia e investigación de mercados para poder identificar oportunidades comerciales, ver tendencias de importaciones o exportaciones, y encontrar nichos de mercado para las empresas que son afiliadas de AmCham. ¿Qué hace el Trade Investment Center? Entonces, el departamento que yo dirijo tiene como 6 servicios clave. El desarrollo de clientes potenciales, proveedores y supply chain, citas de negocio y la organización del B2B, que es una feria más que ferias, son citas de negocio efectivas. El cuarto es asesoría en comercio e inversión en México, inteligencia e investigación de mercados y la organización de misiones comerciales, que ahorita lo estamos poniendo en stand-by por las restricciones en viajes, pero buscamos retomarlo una vez que se reduzcan los riesgos del COVID. Algunos de los casos de éxito que hemos tenido
Hemos organizado misiones comerciales, una también para Boston Consulting Group, que hizo una misión comercial en Guadalajara y Monterrey. Búsqueda de proveedores para empresas como Bonds, Steelcase, Bemis, y una investigación de mercados para la industria de tarimas para el estado de Idaho. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Espero que haya podido tocar al menos muchos de los puntos que consideran relevantes. Si hay alguna duda, ahorita es el momento para hacerlas. Déjame ver los comentarios. José, aún no se publican los sectores de actividades esenciales. ¿Sabes cuáles van a ser? Ahorita no se ha publicado de manera oficial los sectores y las actividades esenciales. De hecho, este es un tema que estamos monitoreando bastante activamente. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden mandarme un correo directamente a mí o a Guillermo Malpica, que estamos haciendo la recopilación de información de los socios y de las industrias esenciales y los sectores que los socios consideren esenciales para entablar ese diálogo importante con gobierno. Entonces, si tienen algún tema particular con eso, sí les pido que por favor nos manden un correo. A nivel en Nuevo León, por ejemplo, se hace a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, que también están haciendo una recopilación de información y de algunos de los sectores importantes. Veamos qué más. Trabajo con Magna Internacional. Obtener información en cuanto a estímulos fiscales que podamos obtener para fortalecer a grupo que está monitoreando la disponibilidad de estímulos. Sí, con todo gusto. Si quieres, mándame un correo para igual hacerte llegar la información. Te puedo enviar la presentación y con gusto. Gracias, José. Muy útil, interesante. A la orden. ¿Dónde puedo descargar las presentaciones? Nosotros las mandamos sin ningún problema. Sí, sí les podemos compartir la presentación sin ningún problema. Y de su lado sabemos que es un periodo de mucha incertidumbre. Yo creo que el mensaje importante es que AmCham está aquí para apoyarlos. Nosotros seguimos trabajando de manera constante para apoyar a los socios y reducir muchos de los riesgos que tienen y contestar las preguntas. No solo en el diálogo con agentes de gobierno, sino también para búsqueda de proveedores potenciales. Nosotros seguimos trabajando para que las empresas puedan seguir operando de la manera más normal posible. Entonces, igual les dejo mi correo para cualquier duda que tengan. Igual en la presentación viene el correo del departamento y la página de internet del Trident Investment Center si tienen una solicitud. Pero igual, yo creo que lo importante es que sepan que aquí estamos para apoyarlos. Q&A. Type answer. Yeah. ¿El COVID aumentará medidas de proteccionismo económico en México y en Estados Unidos? Es una buena pregunta. Menos de las proyecciones que vemos es que al menos ahorita yo creo que el comercio es fundamental. De hecho, el presidente de México justo dijo en la reunión de G20 virtual que estaba buscando también facilitar el comercio y los intercambios comerciales. Creo que en este periodo es importante, el comercio va a ser fundamental no solo para las medicinas y muchos de los insumos que son necesarios para atacar la crisis, sino también para asegurarnos de que no haya disrupciones en muchos de los productos que van a ser importantes para las familias que van a estar en sus casas. Entonces, al menos
no veo que haya incrementos arancelarios ni ninguna de esas medidas en los próximos meses. De hecho, yo creo que va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser la facilitación para que muchos de los insumos que Estados Unidos importa de México para el tema, para abastecer, ¿no? No solo los hospitales, sino los temas del COVID, en México también se van a facilitar para eso. Muy bien. Si no hay más dudas, les agradezco mucho por su tiempo y por las dudas. Igual les vamos a compartir la presentación sin ningún problema, perdón. Y sí, a la orden. Bueno, nos vemos.